Imagina un edificio tan colosal que iba a ser el hospital más grande de Latinoamérica, especializado en combatir la tuberculosis, pero en lugar de salvar vidas terminó abandonado por décadas. Hoy te cuento la historia del Elefante Blanco, el edificio de Villa Lugano que se convirtió en un símbolo de promesas rotas y finalmente en el epicentro de un renacimiento urbano. Los orígenes del Elefante Blanco, un sueño nacido en 1923. El proyecto del Elefante Blanco comenzó en 1923 con la idea de construir un hospital especializado en la lucha contra la tuberculosis. Financiado por una colecta pública y un subsidio aprobado por el Congreso de la Nación, la construcción del edificio arrancó en 1938 en Villa Lugano, un barrio de Buenos Aires cercano a la Villa 15, conocida también como Ciudad Oculta. Durante las presidencias de Juan Domingo Perón se retomó la construcción con la ambición de crear el hospital más grande de Latinoamérica. Pero en 1955 el golpe militar que derrocó a Perón dejó el proyecto inconcluso y el Elefante Blanco quedó abandonado. El símbolo del abandono, de hospital a fantasma urbano. El edificio, conocido popularmente como el Elefante Blanco, se convirtió en un coloso abandonado. El término elefante blanco en arquitectura se refiere a esas grandes estructuras problemáticas, costosas de mantener y difíciles de eliminar, lo que describe perfectamente la situación del edificio. Durante las siguientes décadas, el Elefante Blanco fue invadido por familias sin techo y se transformó en un pequeño barrio vertical. Era un lugar peligroso y descuidado, pero también un refugio para quienes no tenían otro hogar. En 2007, la Fundación Madres de Plaza de Mayo tomó control del edificio, intentando revitalizarlo, pero finalmente en 2013 volvió a manos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El fin del Elefante Blanco, de la ruina a la reconstrucción. En julio de 2017, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció la demolición del Elefante Blanco para dar paso a un nuevo proyecto, la construcción de la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. La demolición comenzó en abril de 2018 y se realizó de forma manual debido a la cercanía con las casas de la Villa 15. Fue un proceso largo y cuidadoso para evitar daños mayores en la zona. Este nuevo edificio, inaugurado en 2019, es sustentable e inteligente, con 3 pisos y 17.700 metros cuadrados. Su construcción no solo modernizó el área, sino que también generó empleo para más de 1.100 personas, beneficiando a más de 25.000 vecinos de Villa Lugano. El legado del Elefante Blanco, un monumento a la historia y la resiliencia. Aunque el Elefante Blanco ya no existe, su historia sigue viva en la memoria colectiva de Buenos Aires. Fue un símbolo de la capacidad del ser humano para sobrevivir en medio de la adversidad. Su legado también perdura en la cultura popular, como lo muestra la película Elefante Blanco de Pablo Trapero, que fue rodada en el edificio y sus alrededores. La transformación de Villa Lugano. El Elefante Blanco ha sido reemplazado por un moderno edificio que simboliza un nuevo comienzo para Villa Lugano. Lo que una vez fue un símbolo de abandono y promesas rotas, ahora es el corazón de un barrio en proceso de transformación. ¿Qué opinas de la historia del Elefante Blanco? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para descubrir más historias fascinantes del mundo.